Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas de nuevo al canal. Bueno, hoy vengo con este álbumcito que lo he hecho con la colección de nosotras, de Adela, de Minfeder. Y bueno, me ha gustado muchísimo hacerlo, la verdad. Me acuerdo que esta colección creo que fue la segunda que compré. Me acuerdo que compré esta y la de Me Gusta de Duna On. Y esta es cierto que todavía no la había utilizado, porque es una colección que me gusta mucho su mensaje, sobre todo. Mensaje positivo, mensaje feminista, mensaje de autovaloración, de valoración a las demás mujeres. Entonces quería usarla en un proyecto especial que estuviese encaminado a un mensaje especial. Y todavía no había encontrado qué tipo de álbum quería hacer. Hasta ahora, que he tenido mucho tiempo para pensar. Y mi álbum va encaminado a las mujeres de mi vida, las mujeres que hoy en día son importantes para mí, son referente, las considero luchadoras, trabajadoras, están a mi lado y bueno, así que eso es lo que contiene, fotos de esas mujeres. Y bueno, me ha gustado mucho trabajar con esta colección, la verdad, porque es una colección que te va dando mensajes positivos a ti y al resto. Creo que hoy en día las mujeres estamos muy machacadas por la sociedad, tanto física como mentalmente. Muchísimas de nosotras no tenemos la autoestima que deberíamos tener, ni el amor propio que deberíamos tener, y muchas veces tenemos un diálogo interno que no tendríamos hacia otra persona. Nos decimos cosas bastante malas a nosotras mismas, cosas que no le diríamos a otra persona, pero que somos capaces de decirnos a nosotras. Entonces esta colección es como que te va dando mensajes positivos. Por ejemplo, hoy soy lo más bonito que he visto, soy una mujer poderosa, vivo a mi manera, el futuro es femenino, quererte a ti misma es la mayor de las revoluciones, y ese tipo de mensajes que son positivos y que nosotras normalmente no nos damos. Con el paso del tiempo yo me he dado cuenta y he trabajado en ello, que nosotras somos las personas con las que siempre vamos a estar, por lo tanto somos las personas a las que más tenemos que querer, a las que más tenemos que respetar, a las que más tenemos que valorar, y no lo hacemos. Entonces, a la hora que he ido haciendo este álbum, me he sentido mejor conmigo y ese mensaje me lo he interiorizado un poco más. Entonces ya no os digo utilizar esta colección, pero sí os digo hacer algo para vosotras. O sea, ya sea un álbum, ya sea una hoja, simplemente un layout o algo, dedicaros algo a vosotras mismas porque sienta muy bien. Y bueno, después de este rollito y autorreflexión, os voy con el tutorial. Solamente vamos a ver cómo hago 2 páginas, o sea, cómo las decoro por dentro, porque al final si no eso es bastante aburrido. Y luego ya al final sí que os enseño cómo ha quedado por dentro, cómo lo he decorado y todo eso. Así que nada, os mando un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Agur. Bueno, para hacer este álbum lo que voy a utilizar va a ser la colección de nosotras, de Minfeder. Me he cortado 2 cartones que miden 18 de alto por 15 de ancho y luego un lomito que mide 6 de ancho por 18 de alto. Para forrar las tapas lo que voy a utilizar van a ser 2 cartulinas blancas. Y estoy utilizando el pegamento este moradito de mi tienda de arte y bueno, la verdad es que me gusta mucho. No había forrado nunca las tapas de un álbum con este tipo de pegamento, siempre había utilizado cola y la verdad es que han pegado súper bien. Para forrar el lomo lo que voy a utilizar, en vez de usar las cartulinas blancas, va a ser uno de los papeles decorados que viene en la colección. En mi caso voy a utilizar el morado y aprovecho la parte blanca de arriba como parte del papel para forrar, ya que eso no se va a ver y es papel que me ahorro y que luego puedo usar dentro del álbum. Después lo que voy a hacer va a ser terminar de forrar las tapas. Como siempre, quitando las esquinas, yo me ayudo de esta herramienta que en mi caso la compré en mi tienda de arte, pero hay en muchos sitios, de muchas marcas, y si no, simplemente darle un tajito a las esquinas teniendo en cuenta de no hacerlo a ras de la esquina, porque si no, se nos va a ver la puntita del cartón y no queremos eso.
Y bueno, pues como siempre, forro primero los laterales altos y después las partes de arriba y de abajo, metiendo las esquinas hacia adentro. Y como he forrado esta parte, forro también la otra. Luego el lomo lo que voy a hacer va a ser solamente darle la vuelta a la parte de arriba y de abajo. Y lo que voy a hacer va a ser, dándole la vuelta por la parte por donde se va a ver el lomo, meter hacia abajo las aletas de los laterales. Y así le doy la forma donde van a ir pegadas las dos portadas. Así evitamos un poco que luego al abrir y cerrar el lomo, bueno, al abrir y cerrar la página, se nos rompa la hoja. Y lo que voy a hacer va a ser pegar con ayuda de una regla para que se quede recto las dos tapas al lomo. Como ya le hemos hecho esa hendidura, van a encajar perfectamente. Pegamos y dejamos secar. Tened en cuenta de no poner muchísimo pegamento entre el lomo y las tapas, ya que luego cuando se doblen, si hemos puesto mucho pegamento por ahí, es posible que nos llevemos parte del papel. Hay que tener en cuenta que parte de la portada no va a estar pegada. Entonces, para que no pongáis pegamento al ras del lomo, sino un pelín más hacia los bordes. En mi caso voy a utilizar este papel para forrar las tapas. Entonces lo que he hecho ha sido cortar de alto 17,8 para así dejar un pelín de margen y luego cortarlo a la mitad. Le doy un cosido, que eso es opcional, a los bordes y ya solamente lo que me queda es pegar la parte de la portada y la parte de la contraportada. He querido como hacer la continuidad entre la portada y la contraportada, aprovechando el lomo que sea morado. Y bueno, mi idea era en la portada poner el símbolo femenino rodeado todo por flores y ramitas. En mi caso me troquelé unas cuantas ramas y unas cuantas flores utilizando el troquel de Lora de Baby M, de este que viene de las ramitas y las flores. Y como solamente tenía cartulina verde clarita, pues con tinta verde oscura teñí otro papel y troquelé las plantas. Yo lo que he hecho ha sido con la Cricut, que sí que tengo pendiente el vídeo de la Cricut, ha sido cortarme la silueta del símbolo femenino. Y nada, luego con las ramitas lo que voy haciendo va a ser pegarlas, intentando tapar todos los espacios en blanco. Voy intentando alternar un poquito las ramas verde claro con las ramas verde oscuro y ya cuando más o menos tengo todo cubierto, con las ramas que me quedan voy como intercalándolas un poquito más. Y luego una vez tengo ya todas las ramitas puestas, lo que voy a hacer va a ser poner las flores. Empiezo por las grandes y sigo con las chiquitinas. Y lo mismo, intentando un poco cubrir las zonas en blanco que me van quedando. Luego por último con el buril intento darle un poquito de forma a las hojas para que queden un poco levantadas y no queden tan efecto pegado en la portada. Ahora lo que voy a hacer va a ser el cierre, que lo voy a hacer con un imán. Y lo que hago es un trocito de papel morado, igual que el lomo, hacerle un cosido y pegarle el imán. Y luego por encima poner otro trocito de cartulina y ver dónde coinciden los imanes y volver a poner un poquito de cinta de carrocero para que se quede ahí quieto. En este trozo de cartulina blanca lo que voy a hacer va a ser pegar otra cartulina blanca que envuelva el imán y bueno, al principio se me olvida, pero también meto el acetato, que es lo que va a unir la portada con la contraportada. Y veis, ahí ya le abro un poquito y lo pego con bloc, porque bueno, se podría igual pegar también con cinta de doble cara, pero bueno, le pongo un poquito de bloc que se queda ahí bien sujeto. Y luego para ver dónde cae
el trozo de cartulina morada, pues lo vuelvo a poner, al imán con el imán, y viendo a ver la altura y todo eso. En mi caso le voy a poner la pegatina esta de nosotras, que es la pegatina del título de las pegatinas que venían, de las frasecitas, que me gustaba y la he utilizado. Y le pego otra cartulina para darle un poquito de relieve. Y luego lo sobrepongo con la portada, imán con imán, para ver la altura y que quede centrado, para pegar ya el acetato a la contraportada y que quede recto. Lo fijo con un poquito de cinta de carrocero y lo pego con bloc. Y para darle un poquito más de sujeción, pues le pongo otro poquito de cinta de carrocero encima. Luego en el lomo lo que hago es, como me ha sobrado esa florecilla, pues se la pongo en el medio y le hago un agujero justo en el centro y le pongo un eyelet blanco. Y en mi caso le pongo este lacito morado que tenía por ahí, no sé de dónde, para luego ya ponerle más cosas cuando ya esté la parte de dentro forrada. Y bueno, luego forro la parte de dentro con otra cartulina blanca. Primero forro la parte del lomo, que esto lo he aprendido en un taller de Alúa que vi. Forro la parte de dentro y le doy un poquito de forma por donde se va a ir a doblar el papel. Y luego posteriormente ya forro la parte de la portada y lo que me sobra de la parte de la contraportada. Como veis no me llega el papel, entonces lo que haré será, como siempre, poner un bolsillo. Y para ello utilizaré parte del papel que me ha sobrado del papel decorado que he utilizado para forrar las tapas. Como le quiero dar un poco de capacidad, lo que hago es hacerme unos acordeones que, igual que he hecho en otras ocasiones, es coger un papelito, hacerle en la tabla de plegado 4 pliegues a medio centímetro cada uno y luego solamente es plegar. Entonces nos quedaría como un acordeón y solamente tenemos que pegar una parte al bolsillo y la otra parte al álbum. Una vez tengo ya forrada la parte interna del álbum, lo que voy a hacer va a ser la estructura donde van a ir cosidas las hojas. Lo que yo hago es cortar 17,8 centímetros de alto y luego hacer 2 piezas de 6 centímetros para luego pegarla una junto con la otra y así que me quede una pieza un poquito más firme, porque luego le haremos agujeros y va a ser donde van a ir cosidas las hojas y así darle un poquito más de consistencia. Entonces, una vez tengo ya las tapas pegadas, o sea, esas 2 cartulinas pegadas, le hago marcas a 1 centímetro, o sea, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5, y uno de arriba a abajo, o de abajo a arriba, me da lo mismo, pero uno esos puntos. Y una vez tengo ya unidos esos puntos, lo que voy a hacer va a ser dejar medio centímetro arriba y medio centímetro abajo. Y también uno esos puntos. Cuando ya tengo unidos esos puntos, lo que voy a hacer va a ser con el punzón hacer los agujeros, que tenéis que hacerlos en los centímetros que os he dejado en pantalla.
Una vez tengo esa estructura hecha, lo que voy a hacer va a ser cortar las hojas. Las voy a cortar de alto a 17,8 centímetros y de ancho voy a plegarlas a 14 centímetros y luego a 28. Y ese trocito que me queda de 28 centímetros a 31 centímetros, creo que son los que miden los papeles, posteriormente ya veré lo que voy a hacer, porque con algunos voy a hacer sobres, con algunos voy a hacer desplegables, entonces yo lo dejo ahí y si no siempre se puede quitar después. En mi caso corto 7 papeles porque 2 de las libretitas, entre comillas, van a ser dobles. Entonces los ordeno como a mí me gusta y ahora sí voy a, con esa parte pequeñita que hemos dejado doblada, voy a hacer o bien bolsillos o bien desplegables o incluso bolsillos pero entre páginas, que mi idea en un principio era hacer bolsillos desde arriba, pero al final decidí hacer las laterales y acabo quitando ese trocito de papel. Entonces, por ejemplo, en esta página que voy a hacer un bolsillo, lo que hago es aprovechar ese trozo de papel para pegarlo a otro trozo de papel, en mi caso el rosa, y al trozo de papel rosa le he dejado 2 solapas por arriba y por abajo para poder pegarlas al cuadernillo. En este segundo cuadernillo, por ejemplo, lo que quiero hacer es un bolsillo pero con las hojas, entonces lo dejo porque eso lo tendré que hacer una vez esté cosido. En este tercer cuadernillo quiero hacer otro bolsillo, entonces elijo un papel decorado y hago lo mismo que con el primer cuadernillo. Corto un trozo de papel, le hago unas solapitas tanto arriba como abajo y lo pego a ese extremo de papel que nos ha sobrado en el cuadernillo. Luego en esta otra cartulina lo que voy a hacer va a ser lo mismo, otro sobre, pero mi idea era hacerlo por arriba. Por lo tanto, al cuadernillo exterior le quito esa solapa y al otro se lo dejo, pero luego ya vais a ver que se lo quito también. Y por último, a este cuadernillo le voy a hacer lo mismo. Mi idea era hacerle un bolsillo, pero finalmente lo que hago es hacer un bolsillo desplegable, es decir, una hoja que se abre pero que esa misma hoja tiene un bolsillo, y lo hago pegando una cartulina a ese extremo doblado del cuadernillo y luego por debajo poner otra cartulina un poquito más larga. Entonces unimos esas dos cartulinas solamente por los lados y entonces entre medias nos queda espacio para meter contenido. Que en un principio no lo iba a hacer así, pero como meto la pata y se me queda ahí la manchita de pegamento, pues lo corto y se me queda un poco más estrecho. Entonces luego al poner la parte de abajo, pues se ve la cartulina de abajo, pero bueno, no me disgusta, entonces lo que hago va a ser pegarlo solamente por la parte de la izquierda, por arriba y por abajo. Y entonces es un desplegable con bolsillo. Y bueno, una vez tengo ya todos los cuadernillos hechos, lo que voy a hacer va a ser una guía para hacerme los agujeros en ellos. Como los cuadernillos de alto miden 17,5 y la estructura interna mide 17,8, no miden lo mismo, entonces me hago una guía, entre comillas, para que quede centrado esos agujeros junto con la guía, o sea, junto con el lomo. Entonces cojo un cachito de cartón y lo corto a la misma altura que las hojas, es decir, a 17,5. Y entonces hago una raya a la mitad
y lo pongo sobre la estructura donde van a ir cosidas. E intento más o menos que queden centradas. Entonces, una vez lo tengo centrado, voy haciendo la marquita de los agujeros en mi guía, para que así me quede luego centrado. Y con esa guía voy a hacer los agujeros del primer cuadernillo. Y luego, una vez tenga ya ese cuadernillo con los agujeros, usaré ese cuadernillo como guía para el resto de los cuadernillos. No sé si me he explicado bien, pero bueno, como lo estáis viendo en pantalla, más o menos creo que se entiende. Cuando ya tengo todos los agujeros hechos, lo que hago va a ser elegir los hilos con los que voy a coser cada cuadernillo. En mi caso estoy usando hilos de las colecciones estas de Lora Bailora y bueno, un poco en las tonalidades que tiene la colección. Y ya solamente es ir cosiendo el primer cuadernillo con la primera tira. Para saber un poco la longitud del hilo, yo lo que hago es hacer como 2 veces el largo y un poquito más. Así me aseguro de que me va a llegar justo. Bueno, aseguraos de coserlos en la misma dirección. Importante. Y cuando ya los tengo todos cosidos, por la parte de atrás, para darle un poquito más de sujeción y que no me queden ahí los rabillos de los hilos por ahí bailando, pues le pongo un poquito más de cinta de carrocero. Y ahora ya sí que sí puedo hacer los bolsillos entre hojas. Que en mi caso, como ya os digo, al final quiero hacerlos por el lateral, entonces tengo que quitar ese doblez de las hojas que me sobraba, que lo que voy a hacer es una idea que me dio una chica, que dejaré por aquí el nombre en uno de los comentarios, y es hacer lo mismo que hago con los bolsillos. Para darles capacidad, pues lo mismo, para no tener que pegar las hojas con las hojas, hacer como unas solapas artificiales, entre comillas. Entonces, con estos restos de bolsillo que me han sobrado, pues les hago un pliegue medio y los corto a la longitud de la anchura de las hojas, y solamente es pegarlo a las hojas. Entonces así nos queda un bolsillo con la capacidad entera de las hojas. Y repito lo mismo en esta otra hoja rosa. Bueno, y una vez tengo ya todo hecho, todo configurado, lo que hago es pegar el lomo a la estructura del álbum, intentando que quede lo más centrado posible para que las hojas queden rectas. Y cuando lo tengo recto, pues le voy dando con la plegadera para que se quede un poquito más asentado. Y bueno, como tal ya estaría el álbum. Ahora lo que voy a hacer va a ser el lomo. Como le quiero poner estas chapitas, y bueno, son de metacrilato, pero las quiero colgar, lo que hago es hacerle como una tapa por detrás para poder hacerles un enganche. Entonces recorto la silueta del metacrilato
y a la parte de arriba le añado un poquito más de cartulina, que ahí le haré un agujero con la Crop-A-Dye, que será por donde pase la cadenilla, que luego irá puesta en el lomo. Y para asegurarme de que se queda bien pegado, al ser metacrilato, lo pego con cinta de doble cara. Como la cadenilla me parece muy larga, le corto un trocito con los alicates y bueno, pues al lomo, a este lacito morado, le voy a añadir 2 lacitos más la cadenita. Y ahora ya por último le voy a decorar lo que viene siendo la portada. Le pongo un poquito de los M&M's estos. Y luego con los Nuvo Drops también le pongo unas cuantas gotitas en lo que vienen siendo las flores, alrededor de toda la silueta. Como la parte de arriba de la izquierda se me queda un poquito vacía, decido ponerle el letrerito de Juntas Siempre, que es una pegatina que simplemente le pego a otra cartulina blanca y lo pongo ahí. Y bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser decorar las 2 primeras páginas, bueno, en verdad las 3 primeras páginas y el bolsillo, y luego ya os enseñaré el resto. Así que aquí voy a dejar un poquito de música para que veáis un poco el proceso, y si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en comentarios.
Bueno, pues así habría quedado el álbum, ¿vale? Con todos los nudos en las flores, le puse también un poco alrededor para, pues eso, como para ir dando un poquito de, no sé, pues un poquillo de vida, un poquillo de brillo y eso. Luego el lomo, la verdad es que el lomo igual es lo que menos me gusta, creo que por los lacitos, por estos dos, así que no descarto en un futuro cambiarlos, la verdad. Aquí lo del añadido este que le hice para poderlo colgar de la cadenita, y luego por detrás le puse este metacrilato que me sobraba y bueno, pues se lo planté ahí. Bueno, como habéis visto, el álbum va con imán y con un acetato, y esta sería la primera hoja. Lo que he hecho ha sido decorar muchas de las hojas. Como no compré los die cuts, porque por aquel entonces yo lo de los die cuts no sabía lo que era, dos de las páginas que venían en la colección las he ido recortando y he ido utilizando las ilustraciones, tanto este tipo de ilustraciones como los tickets, para decorar. Entonces el bolsillo este lo he decorado con esta chica y con este marco, y luego aquí lo que hice fue hacer unas tarjetitas, que aquí solamente he puesto en esta una foto, y estas están pensadas o bien para poner más fotos más adelante o para escribir, porque ahí, o sea, tengo que escribir todavía, quiero escribir sobre cada una y bueno, pues he dejado los espacios para ello. Luego mi página con el sobrecito este que hice con las bisagras estas. Luego la página con mi madre. Aquí la fotito que se saca. Esto también es de las páginas estas que he recortado. Y luego aquí le he añadido esta tarjetita, un poco en combinación con el letrero, y aquí o bien pondré una foto o bien escribiré, o las dos cosas, pero eso ya lo haré más adelante. Luego aquí volví a poner uno de los cuadros de uno de los papeles, y aquí lo que quise hacer, porque muchas de, bueno, como veis, muchos de las ilustraciones son marquitos de fotos, pues quise simular un marquito que lo hice con washi tape. Le puse primero cartulina blanca alrededor y luego un washi tape encima, entonces queda como un poquito de como si esto, o sea, la parte oscura estuviese metida hacia adentro. Bueno, he querido hacer eso. No sé si lo he conseguido. Y bueno, lo que he ido haciendo también es hacer por cuadernillos temáticas. Bueno, temáticas. Secciones. En plan, la primera, mi madre y yo. La segunda, mi tía, mi madre y yo. O sea, mis tías, mi madre y yo. Aquí también lo que he utilizado ha sido el título de la colección. O sea, este es el cartón, que me he tenido que apañar un poquito con lo que tenía para ir haciendo las decoraciones. Luego mi abuela. Luego en los bolsillos lo que he hecho ha sido hacer este tipo de tarjetas, ¿vale? Con los papelitos que me sobraban, y les he hecho tiradores, los he puesto un poco a distintas alturas para que se viesen ambos. Y bueno, pues eso. Yo los tiradores los hago con esta herramienta que es de O'Knife y la uso mogollón, la verdad. Me gusta mucho. Y en esta ocasión lo que he querido hacer ha sido cortar una palabra para que tengan como continuidad. O sea, una frase de estas. En plan, la vida es dura, pero tú más. Y aquí lo que utilicé también fue el cartoncito que venían los metacrilatos, pues lo utilicé para darle un poquito de decoración.
Aquí lo mismo, otra ilustración de la página. Y este ya sería el bloque del trabajo. También utilizo las puertitas, porque en esta colección tanto las puertas como los marcos es como muy típico. Y esta pues me la dediqué a mí en el trabajo, porque a veces en el trabajo se pasa mal y bueno, hay que recordar que valemos. Esto también es parte de las ilustraciones y esto es también parte de los cartoncitos que venían tanto en los enamels como en las pegatinas como en los metacrilatos. No me acuerdo exactamente de cuál es, pero vamos, que es de eso. Luego este bloque ya sería con mis amigas. Aquí volví a hacer lo mismo, tarjetonas bueno, tarjetonas no porque son pequeñas, tarjetitas. Y eso, sobre todo con papeles que me habían sobrado. ¿Veis? Este era el papelito de los tickets, que es lo que he ido utilizando sobre todo. Y bueno, este se me ha movido. Este es una pegatina, creo que de Anne Smiles, no sé, de una colección de Kimidori que tenía por ahí. Y digo, bueno, pues mira, la uso ahí. Y bueno, pues eso, hice estas dos tarjetitas. Y lo mismo, le coloqué los tiradores en sitios diferentes para que se viese. Luego aquí también con mis amigas. Tanto en esta página como en esta les he puesto ahí una tira amarilla un poco para darle un poco de gracia a la página y que no quede solo el rosa. Aquí también una de las ilustraciones de la hoja que os digo. Y luego el último cuadernillo ya sería con mis chicas del scrap, que tengo pendiente poner más fotos con ellas. Bueno, tengo pendiente poner muchas más fotos de todo, pero bueno, quería hacer un más o menos, un poquito por encima. Aquí hice un bolsillo, porque nosotras pues nos pusimos este nombre al grupo que tenemos, Scrap Laguna, que en euskera Laguna, que es amigas. Y bueno, pues detrás lo he hecho como bolsillo y bueno, pues he escrito algo. Y luego por aquí, si os acordáis, esta es la parte en la que me equivoco y meto la pata un poquito por aquí, que le doy la vuelta, lo quiero pegar por aquí, pero realmente lo quiero hacer al revés, entonces se queda ahí un poquito de pegamento y tengo que recortar un poquito, pero me gusta cómo queda, la verdad, y así lo aprovecho como bolsillo, que no sé si la cartulina esta, o sea, este papelito lo voy a tener igual que hacer un poco más estrecho, bueno, más corto, para que me quepa bien, porque es un poco difícil meterlo. Y nada, con esta ilustración también la pegué en otro papel y la he utilizado a modo de bolsillo. Y en él pongo, pues eso, las etiquetitas estas que he hecho, que lo mismo, o bien escribiré o bien pondré fotos. Porque como digo, quiero escribir sobre... Bueno, aquí me faltan fotos. Me falta una foto con Ana y eso, y quiero escribir sobre nosotras y tal. Y aquí lo mismo, he dejado más tarjetitas para poner más fotos. Y dejé aquí también para cuando siga decorando y tal, lo que me ha sobrado de la colección, que creo que es la colección que menos papelitos me han sobrado, o sea, nunca me han sobrado tampoco, la verdad. Pero bueno, lo he querido guardar para eso, para cuando vaya decorando el resto de espacios que tengo. Porque por ejemplo yo me gusta poner las frases encima de cartulinas o encima de papeles para darle un poquito más de... que destaque un poquito más. Por ejemplo aquí, que no se ve bien, como siempre. ¿Veis? Le he puesto el recuadro
lo he pegado sobre una cartulina morada para que así le dé un poquito más como de importancia. Y bueno, pues eso habría sido todo. Espero que os haya gustado, que no os haya parecido un poco tostón, sobre todo al principio, que me he puesto un poquito filosófica. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado, que os haya podido dar alguna idea. Y nada, cualquier cosa os leo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, agur.